No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso y déjanos tu comentario. En la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo se nos presenta una prefiguración de la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios al final de los tiempos. Las instrucciones de Jesús en el capítulo 24 de Mateo describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Sus palabras son demasiado claras para ser malinterpretadas. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Versículos 32 y 33. Las señales de los tiempos se están cumpliendo rápidamente ante nuestros ojos, y las palabras de Jesús en Mateo 24 suenan como los titulares de hoy. Satanás está agitando a las naciones, creando contiendas, conflictos internacionales y guerras. Actúa a través de los elementos de la naturaleza para provocar desastres naturales sin precedentes. Sus métodos infernales incluyen incitar al malestar social, atacar los valores morales bíblicos, la locura por el poder, erosionar la unidad familiar, aumento de la delincuencia y la violencia y promover falsas doctrinas. El apóstol Pablo añade esta advertencia, pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. A la luz de los drásticos acontecimientos que estallarán repentinamente sobre este mundo con sorpresa abrumadora, Pablo dio este consejo práctico. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga, paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Primera de Tesalonicenses 5:1-6. No debemos dejarnos engañar. Debemos permanecer en alertas. Mantengámonos despiertos. Concentrados en la misión. No podemos dormirnos en los umbrales de la eternidad. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 1 y 2. Un Salvador con el corazón roto. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Juan dice, vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de su amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. Lee Lucas 19:41-44, Mateo 23:37 y 38, y Juan 5:40. ¿Qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo, y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? ¿Qué revelación del carácter de Dios puedes ver aquí? Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Es importante comprender que Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo, permitiendo que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Sin embargo, Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Elena de White expresa, cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Y, ¿dónde están las voces de amonestación y de súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que, con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Patriarcas y Profetas, páginas 118, 119.
Cuando llegamos a ese punto donde la misericordia de Dios ya no puede hacer nada más, es porque Dios agotó todos los recursos habidos y por haber para alcanzarnos. Nos habló a través de un sueño, de una literatura, de la radio, de la televisión, de un amigo, cuando viajábamos, en la cama del hospital, en la cárcel, en la enfermedad, etc. Satanás se deleita en la guerra, porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir, para luego culpar a Dios de sus malas acciones. Lee Mateo 24:15 al 20. ¿Qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que, cuando se acercaran los ejércitos romanos, debían huir de la ciudad. En el tiempo del fin Dios dará una señal clara para que salgamos de las grandes ciudades. Dios preservará a su pueblo del tiempo del fin de la destrucción venidera. Cristianos salvaguardados providencialmente. La gracia, la providencia y la presciencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Sestio Galo rodeó la ciudad. Pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pela, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 29. Lee Salmo 46:1 e Isaías 41:10. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? El salmista presenta a Dios como nuestro amparo y fortaleza. Isaías nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero, aun en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. No estamos solos. Dios no se ha ido. El Dios de la historia está al control de la historia. Lee Hebreos 11:35 al 38 y Apocalipsis 2:10. ¿Qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? ¿Existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos, e incluso la muerte de un mártir, por causa de Cristo? En Hebreos 11, los hombres de Dios experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Sin embargo, el llamado de Dios es a ser fiel hasta la muerte. A todos los que sean fieles hasta la muerte se les promete la corona de la vida. La aparente derrota de estos hombres de Dios fue una gran victoria para el Evangelio. Muchos comprendieron que valía y vale la pena sufrir y morir por Cristo. El Evangelio resultó ser una semilla que a la medida que más cristianos morían por él mismo, más germinaban para la gloria de Dios. No importa lo que estés pasando tu vida debe ser un testimonio de amor, fidelidad y sacrificio abnegado para los demás. ¿Qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían y experimentaron el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir, vez tras vez, sobre la realidad del amor de Dios? Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente, a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder, y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Lee Hechos 2:41, 4:4 y 31, 5:42, y 8:1 al 8. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la Iglesia del Nuevo Testamento, y también por qué creció tan rápidamente? Los discípulos soportaron amenazas, Hechos 4:17, encarcelamientos, Hechos 5 al 17 y 18, persecución, Hechos 8:1, y la muerte misma, Hechos 7:59, 12:2, pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria, Hechos 9:3. Los bastiones del infierno se sacudían.
Se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder del Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, Marcos 16:15, sino también la gran promesa: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Colosenses 1:23. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio el Joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa, porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. A pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo del fin? Asistencia a la comunidad. La iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el Evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Mateo 4:23. Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Por eso el llamado de la iglesia mundial es: todo miembro involucrado. TMI. No podemos esperar ver persecución presentando solamente la teoría del Evangelio. El mundo necesita cristianos genuinos y comprometidos con la misión. Lee Hechos 2:44 al 47, 3:6 al 9, y 6:1 al 7. Aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Los discípulos estaban unánimes, tenían todo en común, repartían todo según las necesidades de cada uno. Se congregaban, partían el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y como resultado Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era un cristianismo práctico y auténtico. No era una iglesia en la que había críticas al hermano o al pastor, pleitos, egoísmo, descuido, indiferencia, enemistad, hipocresía, abuso de poder. Nadie pensaba en sí mismo. Lo más importante era el hermano necesitado. El problema del hermano. La salud del hermano. La fe del hermano. Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, a quien, como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra, y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo, y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asola al universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito es restaurarla. El carácter de Dios debe reflejarse en su iglesia. El amor a Dios y a su prójimo debe ser el centro. ¿Qué función cumple la iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? No hay razón para que el impío diga que es mejor que muchos cristianos. Ese argumento es del diablo. Sin embargo, algunos profesos cristianos lo han dejado ver así. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Lee Juan 13:35 y 1 de Juan 4:21. ¿Qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico? El amor a Dios y el amor al prójimo en términos prácticos es una señal del discipulado. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros.
Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos. En 160 después de Cristo y 265 después de Cristo, los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. Esto hace evidente lo que Elena de White escribe. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad allí donde se produce una ahora. Testimonios selectos, tomo 5, página 263. The Rise of Christianity, el surgimiento del cristianismo, de Rodney Stark, es una narración histórica moderna que retrata estos acontecimientos históricos bajo una luz nueva y perfeccionada. En ella describe de qué manera durante la segunda epidemia, 260 después de Cristo, toda la comunidad cristiana, que continuaba siendo fuertemente judeocristiana, se convirtió en un virtual ejército de enfermeros, que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto álgido de la segunda epidemia, alrededor de 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban de otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¿Cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? No debe haber lugar al egoísmo, hay muchas personas esperando ese amor anegado, genuino, desinteresado. No hay que saber leer y escribir para manifestarlo, no hay que tener 30 años en la iglesia para demostrar ese amor, no hay que hacer un curso de laico. No hay que ser dirigente. Levántate en el nombre de Jesús, y manifiesta ese amor. En el tiempo del fin, tal iglesia es la que el mundo espera ver. Un amor que despierte amor, un amor que derribe todo argumento. Dios te bendiga.